tardes, bienvenidos a los miembros de esta mesa por estar en estas jornadas, en esta jornada, que es precedente del congreso que se celebrará la semana que viene. Bienvenidos a una jornada que no se tendría que celebrar, bienvenidos a un congreso, el inicio de un congreso que no tendría por qué celebrarse, porque realmente si se celebra es porque las cosas no funcionan demasiado bien, porque nuestros estadistas, gobernantes y políticos no tienen ni la sensibilidad, ni la inteligencia, ni la humanidad suficiente para erradicar en muchos momentos esta ignominia que es la pena de muerte, también porque los estados y las religiones no son lo suficientemente tolerantes, porque quizás nosotros, la mayoría de la gente, no hemos avanzado demasiado en cuestiones de humanidad, solidaridad y defensa de los derechos humanos. Arthur Koestler, que fue una persona un ensayista y importante pensador, y que fue condenado a muerte en la Guerra de España, pero que salvó, aunque vio morir a muchos de sus compañeros. En el año 1955 escribió un libro que se llamaba Reflexiones sobre la horca. La horca era el paradigma de la pena de muerte. Y en él explica lo que era el Código Sangriento de principios del siglo XIX en Inglaterra, en el que era un código penal que condenaba por 230 delitos. Entre ellos habían condenado a un niño de 14 años por robar una vela, o a una niña por robar un vestido, y habían sido ejecutados. Y explicaba que Sir James Stephens, que era uno de los mejores juristas, un abogado, uno de los mejores juristas, había dicho de este Código Sangriento que era la más torpe, la más indiferente, la más cruel legislación que haya deshonrado jamás a un país civilizado. Pues bien, sigue habiendo legislaciones 2 siglos después que deshonran a países civilizados y que por eso no podemos decirles civilizados de alguna manera. La lucha contra la pena de muerte viene de lejos y será aún larga, y hoy tenemos aquí en la mesa a 3 protagonistas, a 3 víctimas de esta ignominia, de esta barbarie, de esta abominación. 2 de ellos han superado esta circunstancia, si se puede superar lo horrendo, lo horrible, lo terrible. Uno de ellos aún, su hijo, aquí está Cándido, su padre, está aún sufriendo, sus familiares, esta ignominia, esta terrible decadencia aún en que la humanidad y en que los estados están. Y el cuarto representante en esta mesa, Andrés Krankenberg, es el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar. Bien, sin más, y con este pequeño pregunto, y dándoos las gracias y lamentando que tengáis que venir aquí, vamos a empezar con Joaquín José Martínez, que es el primer español y europeo en salir del corredor de la muerte. El 6 de junio de 2001, es decir, hoy hace 12 años, los 12 miembros del jurado de Tampa, Florida, que juzgaban a Joaquín José Martínez, le declararon por unanimidad no culpable del asesinato de Lawson y McCoy Ward en octubre de 1995, por falta de pruebas. Hoy, por tanto, en este día tan especial, posiblemente para ti, serás el primero que, si te parece bien, intervengas en esta jornada. Adelante. Buenas tardes. La verdad es que es un tremendo honor estar aquí hoy. Al igual que nunca me imaginé que llegaría a un corredor de la muerte cuando tenía 18 años, esa vida loca que llevaba a favor de la pena de muerte, corriendo y viviendo este sueño americano que yo pensaba que era perfecto, o sea, lo tenía todo. 19 años me casé, a los 20 tuve mi primera hija, y a los 24, cuando se me detiene, he vivido este sueño. Estoy viviendo en mi casa en la playa, mi deportivo, mi empresa, soy empresario, y digo, wow, he llegado hasta aquí, lo que me ha costado, lo que ha costado a mis padres, que llegue hasta aquí. Nunca me imaginé que llegaría un corredor de la muerte.
sea, yo estaba a favor de la pena de muerte. Yo creía en el sistema judicial norteamericano. Creía que la pena de muerte de alguna forma u otra traía un poco de alivio a las personas, a las víctimas de las familias. Pensaba que era una forma de cerrar un capítulo, un libro, y decir, se ha hecho justicia, ya podemos estar mejor, ya podemos dormir esta noche. Y era el motivo por el cual yo creía en la pena de muerte. Y sinceramente, hasta el día que llego yo al corredor de la muerte, condenado a muerte, os voy a decir claramente, seguía creyendo en la pena de muerte. No en el sistema judicial, en la pena de muerte como castigo. Este día es tremendo para mí, es un día de emociones. Sinceramente, yo, pues miren, nunca he coincidido en la mesa, he coincidido muchas veces con Cándido. Es más, os puedo decir que el día que gané ese juicio, hace 12 años, Cándido estaba en esa sala, en ese juicio. Estaba ahí al lado de mis padres. Eso me recuerdo. Era un momento especial, un momento muy emotivo. Lo revivo todos los días, lo revivo yo especialmente, porque claro, al igual que nunca me imaginé que yo acabaría en un corredor de la muerte y que saldría del corredor de la muerte, en ningún momento me imaginé, hace 12 años, que estaría hoy sentado con Cándido Ibar y con Francisco. O sea, estar al lado de él está ahora pues recién entrando, integrándose de nuevo a la sociedad, porque lo que él ha pasado es lo que he pasado yo, lo que está pasando Pablo. Aquí ninguno de vosotros podéis llegar a entenderlo, ni lo, gracias a Dios, lo vais a entender. Pero para mí el honor es estar aquí, celebrar este día con vosotros. Es un tremendo honor estar con la CPM, estar aquí en la Fundación de Abogados. Es el mejor momento. Aquí falta mi padre, sinceramente. O sea, le echo de menos un montón. Falta de menos el hecho que hoy es 6 de junio, la graduación de mi hija. Llevaba todo el año diciéndome, pero papi, tú vendrás a la graduación, ¿no? Digo, sí, cariño, que sí, estaré ahí. ¿Qué día es? El 6 de junio. ¿Cómo me va a perder ese día, no? Y pasaban los meses y, bueno, cuando por fin le digo que no puedo acudir, me dice, tema de lo de ella, ¿no? Le digo, sí. Me dice, bien, papi, cuando acabes, vente a casa que aquí te estamos esperando. Esa es mi hija. Y eso es importante, tener ese apoyo familiar, como tiene Pablo, con el padre que está luchando, que es una persona entregada ya no a la causa de Pablo Ibar, sino en contra de la pena de muerte. Tener personas como el portavoz de la plataforma, Andrés, que están luchando por Pablo, pero también habla en contra de la pena de muerte. Tener actos como el de hoy, tener un congreso tan especial. O sea, la gente pregunta, ¿qué podemos hacer? Aquí lo tenéis una puerta abierta. Aquellos que creéis en los derechos humanos, que lucháis a favor de los derechos humanos, el derecho a la vida, lo tenéis en bandeja. El Congreso, quinto Congreso Internacional, se ha celebrado en Ginebra, han ido personalidades de todo alto, o sea, Angela Merkel, o sea, personas en un ámbito, naciones, han estado todos ahí y aquí los tenemos en nuestro país. O sea, preguntar qué más podemos hacer, pues sí, podemos hacer un poco más. Yo creo que en todos los sentidos podemos hacer más por parte político, podemos pedir un poco más que se haga justicia cuanto antes con el caso de Pablo. A nivel de ONGs, un poco más de participación, a nivel de la abogacía, preparar a Amicus Curiae como se hicieron para mí. Bueno, sí que se está haciendo mucho, y yo también. Pero si a mí me dicen, no, que tengo que irme a un acto y el acto es a las 12 de la noche, créanme, si me dicen que es para Pablo Ibar, dejo lo que tengo que hacer, que seguramente es tomarme una copita de champán y celebrar mi día, para estar con Cándido y con las personas necesarias. Ese es mi sueño. O sea que la próxima vez que estemos aquí, o en ese próximo congreso, o en ese próximo acto, evento fundamental en el que estemos todos, que ya no sea solo Joaquín
y Francisco, que también sea Pablo Ibar. No quita de que, o sea, estoy encantado de que esté Cándido, pero lo ideal es que esté aquí también Pablo con nosotros. Estoy completamente emocionado, estoy contento, estoy reviviendo cada momento. O sea, ayer fue increíble hablar con los medios, estar con vosotros, con las personas luchando contra la pena. O sea, es como un sueño hecho realidad. O sea, estar libre para empezar. Yo todos los días me despierto y digo, vale, no ha sido un sueño eso de salir de ese corredor, estoy libre, ¿no? Es un hecho, es algo increíble. Y os aseguro que vivo mi vida y aprovecho cada segundo y cada minuto como si fuese el último. Lo que hacéis vosotros como abogados, lo que hacéis las organizaciones, los medios de comunicación es fundamental para la lucha contra la pena de muerte. Se pregunta a la gente, ¿por qué se lucha en un país en el que no existe la pena de muerte? Lo voy a resumir. Mi padre en 1997, cuando hablaba con los medios, cuando hablaba con los políticos, con las ONGs, lo dijo claramente. Hoy tengo a un hijo condenado a muerte. Mañana podría ser un hijo vuestro, un familiar, una amistad, un vecino. Quiero pensar que cuando se refería a vecino, se refería a un francés, a un italiano, a un portugués, no el vecino de al lado. Cuando salí en el año, hace 12 años, ese 6 de junio de 2001, había 4 españoles más condenados a muerte en todo el mundo. Gracias a Dios y las intervenciones que se han hecho a todo nivel, solo queda uno, que es Pablo. Mientras exista la pena de muerte, en cualquier parte del mundo no hay nadie de los que estamos sentados aquí, ni yo, que estemos libres o exentos de sufrirla de forma directa o indirectamente. Tenemos que luchar por acabar con la pena de muerte. Ya no es un tema que repito porque me lo dijo mi padre, no, es algo en lo que yo creo. Se habla de Pablo Ibar, lo dije y lo seguiré repitiendo, me duele mucho decirlo porque tengo a su padre a mi lado. Se habla de un español condenado a muerte. Si no se hace más, no hacemos más, me incluyo yo, dentro de nada se hablará del primer español legalmente asesinado en Estados Unidos. Ni yo, ni creo que nadie en esta sala hoy va a permitir eso. Lucharé hasta el último momento, hasta el último aliento. Y por suerte tendré a Paco, que me echará una mano, a Cándido y a todos vosotros. Es un tremendo honor estar aquí con vosotros hoy. Es un cumpleaños para mí, sinceramente. O sea, no me saquéis tarta, pero os digo que para mí es un día más en el que puedo renacer, en el que puedo vivir, y estoy completamente agradecido de estar aquí. Espero algún día poder compartir esto con Pablo, que sería mi sueño. Creo en lo que estáis haciendo, sinceramente, y os apoyaré a todos los que estáis aquí hoy. Tenéis mi apoyo al 100%, como os he dicho, lo que haga falta hasta el final. La situación que han vivido, yo os podría contar, creo que aquí todos conocemos lo que es el corredor. Yo quiero que Francisco pueda contar su experiencia. Por aquí me habéis escuchado a mí mucho contaros lo que he vivido yo. Y si queréis saber algo por encima de todo, el maltrato psicológico es lo que peor he llevado yo dentro del corredor. Ese recordatorio de que estás condenado a muerte y que algún día serás tú el próximo. Agradezco la atención y esta invitación. Formar parte de esta mesa es un honor, no lo digo. Conocéis, sabéis cómo soy, llevo muchos años con vosotros y espero seguir, pues no muchos años más, porque cuanto antes se acabe la pena de muerte ya podremos dedicarnos a otra cosa, ¿no? O sea que muchas gracias por estar y por esta invitación.
Muchas gracias, Joaquín, por tus palabras emotivas y profundas. Muchas gracias. Y ahora toca el turno de Francisco Larrañaga. Él es ex condenado a muerte en Filipinas. Francisco Larrañaga sale por primera vez para venir a este acto de fuera de la provincia de Guipúzcoa. Ha salido otras veces, pero siempre ha tenido que darse en la provincia, ¿verdad? Pero hoy ha podido venir hasta aquí, consiguiendo un permiso especial, gastándose sus permisos para poder ver a la familia, pero también quiere estar aquí con nosotros. Él está cumpliendo condena en la cárcel de Martutene desde el 2006 y, por tanto, él es también el protagonista de un documental muy interesante que os aconsejo, que se llama Ríe de Mañana, que ha ganado varios premios y que pone en evidencia las numerosas dudas sobre el juicio en el que se le condenó en 1999 por el asesinato de las hermanas Chong. Él, por tanto, tú, Francisco, Paco, es tu turno de hablar y de explicarnos tu historia. Muy buenas tardes a todos. Estoy un poco nervioso. He salido de la cárcel esta mañana y he viajado aquí directamente y mi español no es muy bien. En 1997, yo estaba estudiando hostelería en Manila. Y un día voy a la escuela y de repente 6 hombres armados, sin uniforme, sin nada, me arrestaron. Querían entrevistarme, querían llevarme al campo, un campo militar. Yo pidió si tenían algún documento de algún juez o algún abogado. No tenía nada, solo verbal. Y dije que sí, iba a ir, pero iba a ir a la escuela primero. Entró a la escuela y resulta que eran policías y que estaba yo acusado por secuestro, violación y asesinato a 2 hermanas. Pregunté quién son las 2 hermanas, me dijeron los nombres y no lo conocía. Pregunté qué día es y me dijeron día 16 de julio y 17. Yo no sabía qué estaba exactamente haciendo en julio 16 y 17 hasta que mi profesor dijo, eran nuestros exámenes. Eran nuestros exámenes. Tenía yo los exámenes en la escuela al mismo tiempo que se estaban pasando los crímenes en otra isla, que tienes que ir en barco o en avión. Tenía yo 40 testigos, mis exámenes, mis profesores, el juez no me quería escuchar y muchas cosas más. En mi caso, muchas irregularidades. Ahora, por lo menos, me condenó el juez a reclusión perpetua sin poder hablar en mi propio juicio. No tenía abogados, mis testigos no podían hablar, no tenía ADN, no hubo cuerpos, hubo uno que decían que era y que no decían que no era. Muchos irregularidades. Yo recurrí la sentencia. Recurrí la sentencia para pedir ADN, para que escuchen mis testigos y para poder hablar en mi propio juicio. Recurrí a la Corte Suprema de Filipinas. Yo creo que soy el único caso que el acusado se recurre y en vez de darle una oportunidad de tener un juicio justo, le han dado el pena de muerte. 7 años después me han dado el pena de muerte y el presidente me quería ejecutar porque la tía de los hermanas Chong era el secretario del presidente y y el abuelo era el juez que me juzgó. Me juzgó, se suicidó 3 meses después de condenarme. Allí se acaba más o menos mi juicio. Estoy en el pena de muerte, recurrí, me ayudó mucho Colegio de Abogados de Madrid, de Barcelona y de País Vasco para pasar un amicus curiae. La Corte Suprema de Filipinas no recibió la amicus curiae, no quería saber nada, no lo aceptó, no quería saber nada. Recurrí a Derechos Humanos, Naciones Unidas. Allí gané, por fin. Allí, Naciones Unidas declaró que me tienen que soltar inmediatamente y yo estaba muy feliz. Creía que estaba fuera de peligro en el corredor de muerte. Pero Filipinas no respeta a Naciones Unidas. Incluso
estaban preparando para otra ejecución. Tenía la suerte de que el presidente que ejecutaba le tenían un impeachment por manipular las bolsas y por muchos asesinatos. Hubo una revolución y le quitaron el puesto. El vicepresidente asumió y el primer año siempre delataba las ejecuciones. Por ejemplo, mi compañero Arnold López siempre tenía ya la hora para mañana y pasaba 3 meses. Esperaban 3 meses, hasta que por fin el presidente dijo, voy a tener un moratorio de 1 año. 1 año pasó y con la lucha la lucha es posible, porque éramos 1.600 en el corredor de la muerte y por apoyo del gobierno español, el Santo Papa y otras organizaciones luchó mucho que abolieron la pena de muerte en Filipinas. El Senado, sí. El Senado, sí. Luchó mucho, sí, que abolió la pena de muerte en Filipinas. Éramos 1.600 condenados a muerte y aseguro que más del 25% eran también inocentes. No hay ADN, no hay pruebas de ADN. Los policías quieren salvar a sus trabajos antes de salvar vidas. Quieren cambiar su integridad para mantener el trabajo. Y por fin se abolió la pena de muerte en Filipinas. La injusticia sigue. Ahora el problema aún sigue, que Pablo Ibar sigue en el corredor de la muerte. Yo estaba en el corredor de la muerte y es muy difícil. Muy difícil. Soy muy positivo como persona, pero cuesta. Hay días peores, hay días malos. Pero más difícil también es que estás adentro en la pena de muerte y te pueden ejecutar cualquier hora o te puede pasar algo siendo inocente. Pablo Ibar es inocente, está dentro, la UNISTA sigue cada minuto. Yo aún estoy en la cárcel también, pero ya estoy fuera de peligro, más o menos. Pero Pablo Ibar está aún en la pena de muerte. No sé qué decir. Le vi al señor Cándido y no sabía qué preguntar, no sabía qué decir, ¿qué tal está Pablo? Porque, ¿qué voy a decir? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal de salud? ¿Qué tal? Le van a ejecutar. A mí, cuando estaba yo en el corredor de muerte, me preguntaban, ¿qué tal estás? ¿Cuya de salud? ¿Para qué? Si me van a ejecutar. ¿De qué? ¿Qué tal? ¿De ánimo? Es muy difícil, muy difícil. Y veo a los ojos de Cándido a mi padre. Mi padre, cuando me visitaba, habla muy poco, pero habla todo de sus ojos. Es muy duro y necesita mucha ayuda. Por lo menos hoy es un día positivo. Estamos aquí para ayudar, para hacer lo que podemos. En este módulo habrá muchos abogados. Yo me acuerdo cuando mi abogado, el juez declaró que mis abogados, todos los abogados de la defensa, iban a la cárcel. Cuando llamó al sargento de armas para esposar a nuestros abogados, yo pensé, no es posible. Y los abogados les metieron al mismo cárcel donde estaban los acusados. 5 abogados entrando en la cárcel, en un cárcel de Filipinas, de la isla de Cebú. Este cárcel es diferente, este preventivo es diferente. Entran y todos los presos cogió a los abogados a hombros. Dijo, no merecen pisar el suelo que estamos pisando. Lo llevó a sus chocos mejores, lo protegieron y dijeron, los abogados, y yo hablo por mí mismo y por muchos internos, el abogado, aunque nosotros perdemos la esperanza, el abogado sigue luchando, incluso dando su vida a riesgo para seguir para luchar nuestros derechos que sean respetados. Muchas gracias por todo
y ojalá yo voy a ser como Joaquín, libre, y Pablo Ibar va a estar con nosotros también. Muy buenas tardes. ¿Puedo decir algo? Cuando me dijeron que iba a estar aquí Paco, lo primero, y se lo dije a Cándido, yo por mí, tiene que volver mañana. No, yo me lo secuestro y ya que nos vengan a buscar, y si es posible, nos vamos a América y sacamos a Pablo también, ¿sabes? Es increíble, lo veo tan entero y me alegro tanto, me alegro tanto por él. Lo siento, pero es que tenía que contar eso. Bien Lo hecho, hablamos bien también, hecho. digo, vamos a sacarlo. No vuelve esta noche, dije. Esto es una mesa libre. Me lo Todo el mundo llevo. habla. Pero no hay ningún problema. Aquí no hay ninguna condena. Gracias Francisco. Francisco ha intentado rehacer su vida dentro de lo que cabe, porque siendo inocente todavía está padeciendo cárcel. Y eso no es arreglar la vida de nadie. Pero sigue estudiando hostelería, creo que en la escuela de Arguiñano. Sí, pero por las mañanas, salgo y todas las noches duermo en la cárcel. Menos hoy tengo permiso penitenciario. Iremos a celebrarlo. Y ha encontrado también a Alaine, que es una compañera magnífica que le está apoyando, una donostiarra de pro y que es su gran compañera de ahora, ¿verdad, Alaine? Bueno, pues ahora, después de esto, tiene quien le toca la palabra es a una persona entrañable porque realmente su hijo es la persona central, digamos, de este acto, porque es el que está todavía en peligro, es la persona que está sufriendo, es la persona que él también, evidentemente, la familia, está padeciendo. Cándido Ibar es el padre de Pablo Ibar, que es condenado, es el único condenado español a muerte todavía en Estados Unidos. Entendemos que las pruebas por las que se condenó son muy débiles y el juicio no tuvo ninguna garantía. Él hablará un poco de la situación de su hijo y luego daremos la palabra también a Andrés Krakenberger porque él también hablará de Pablo. Cándido, cuando quieras. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Yo, como siempre, estoy muy nervioso, pero bueno, haremos lo mejor posible. Tengo que decir primero de todo, bueno, gracias por todos ustedes, pero Pablo, gracias a Dios, se encuentra bien, por lo menos aparentemente hasta donde yo sé. Y yo creo sí que no dice todo lo que está pasando adentro, porque bueno, él cree que a lo mejor yo me sentiría peor y eso yo le noto a él, cada vez que le pregunto qué tal estás, bien, pero adentro qué, y cambia la conversación. Eso me da a entender que prefiere no hablar de la situación como están adentro, y bueno, hay que entenderlo de esa manera. Lo demás, pues estamos ahí en la lucha, como ustedes saben, muchos años, mucha tristeza, muchas emociones de que podemos sacar con las apelaciones, pero por desgracia por ahora, pues todavía estamos ahí. Y ya son 13 años en pena de muerte. Se dice fácil, pero son 13 años. Es bastante duro y bastante difícil, pero hay una meta hecha que es, no hay fin, es hasta que salga. O sea, son 13 o 14 o 20, cuando no te cansas, y no se puede cansar, tenemos que seguir. Esa es la meta. En cuanto a lo demás, pues él, antes que se me olvide, voy a decir que me ha pedido una cosa, si tengo oportunidad para decir, es que como por ejemplo un juicio que todos sabemos que fue irregular, en la apelación del abogado Kay Morgan, que él lo reconoce, que no estuvo a su altura del juicio, le reconoce que no sabe ni por qué no lo pidió la reconoción de fecha, reconoción como le llaman, y otras muchas cosas. Un abogado pagado por el mismo gobierno que reconoce las faltas y la poca, como se diría, la poca potencia que tuvo para un juicio así. ¿Cómo no podemos de alguna manera entre todos conseguir que no se está pidiendo de una libertad, sino una oportunidad para un nuevo juicio? Por ejemplo, él dice, si fuera un americano en España que pasara lo mismo y que fuera arrestado y que tuviera un juicio, y que el juicio, o sea, el abogado fuera representado por el gobierno español y admitiera
que no estuvo a su altura, seguramente nosotros le daríamos otra oportunidad. Entonces, ¿por qué no podemos conseguirlo al revés? Es lo que él me ha pedido que pueda decir, a ver si entre todos podemos llegar de alguna manera a llegar que reconozcan que hace falta una nueva oportunidad. Más ahora que ya sabemos que Seppenaver pues ya ha salido libre. Entonces, si eran dos culpables en el mismo lugar y ahora uno está libre y el otro ni siquiera tiene la oportunidad de un nuevo juicio, es un poco triste. Pero bueno, tenemos que seguir la lucha y, como se ha dicho aquí, esto es largo, hay que continuar, hay que seguir, porque un día tenemos que ver a Pablo aquí y que esté aquí con ustedes para poder dar las gracias y bueno, para sentirse libre. Como dice, libre uno no se puede sentir nunca hasta que la pena de muerte se abolie en todas las partes del mundo, pero bueno, de momento pues hay que sacar libre primero y luego pues de ahí para adelante ya seguimos luchando. Aparte de eso, aquí Andrés explicará un poquitico sobre la otra parte de Pablo y de todo lo demás. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir algo? No. Lo digo porque, ¿sabes qué? Bueno, pues entonces va a ser Andrés Kaltenberger, que es el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar, el que va a hablar realmente de esta figura central, digamos, hoy de esta jornada, porque es el que aún está, como decíamos, en peligro. Andrés, cuando tú quieras. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces, sí, efectivamente, de una persona que lleva la mitad de su vida prácticamente en la cárcel, en el corredor, ¿no? Fue condenado a muerte en el año 2000, nació en el 74, si no me equivoco, y lleva en la cárcel desde el 94. Pero sí, antes de eso, bueno, dos breves apuntes previos. Primero, lógicamente, sí queremos agradecer pues, al Consejo General de la Abogacía, a su fundación y a la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España, así como, por supuesto, al Ensemble contre la peine de mort, organizadores del V Congreso contra la Pena de Muerte, de tener esta ocasión única de juntarnos a pues, gentes de, que han pasado por este trato cruel, inhumano y degradante que es la pena de muerte, ¿no? También, previamente, quisiera también que no olvidemos una cosa. Es decir, hemos conseguido que Paco salga del corredor de la muerte. Joaquín, afortunadamente, gracias al esfuerzo de sus padres, principalmente, pues consiguió también salir. Pero no pensemos que nuestra única asignatura pendiente es Pablo Ibar. Por supuesto que sí, es el único condenado a muerte que nos queda. Pero nos queda otra asignatura pendiente con Paco. Paco está condenado a 40 años por algo que no ha hecho. Y eso no es de recibo. No está en una cárcel filipina, ¿vale? Pero está condenado a muerte 40 años. Por favor. Está en una cárcel vasca, española, donde, bueno, el segundo grado puede salir a ir. Sí, pero es que está condenado a 40 años por algo que no ha hecho. No olvidemos, tenemos dos asignaturas pendientes todavía. La asignatura de Paco, hombre, está, digamos que hemos conseguido el aprobado, ya no está condenado a muerte, pero todavía nos queda camino y no hay que olvidarlo, ¿no? Hablemos un poquito de la cronología del caso de Pablo, ¿no? El 26 de junio de 1994 se produce el asesinato de Kazimierz Butch-Casey Sucharski, dueño de un club un nightclub, ¿no? En Florida, en Miami,
y de dos mujeres, Mary Rogers y Sharon Anderson. Se produce este asesinato que es grabado por una cámara de videovigilancia de muy mala calidad lumínica. Pueden ustedes ver esta imagen, es parte del vídeo. Esta imagen concretamente corresponde al momento de los asesinatos. Ahí se ve como uno de los perpetradores está literalmente, disparando a una de las víctimas. Y como otro de los perpetradores, está aquí, no se ve muy bien, pero bueno, aquí se ve un poquito la forma, ¿no?, de los hombros y tal. Está cubierto con una especie de camiseta puesto así a modo de pasamontañas, pues para no dejarse ver, ¿no? Pues, asesinan brutalmente a estas tres personas y luego revuelven todo, como buscando algo, ¿no? No debemos perder de vista esta imagen, ¿no? Estos fuertes contrastes lumínicos, un sol muy fuerte que entra en una ventana abierta al final de la imagen, y cómo la parte más próxima más cercana a la cámara de videovigilancia está en la más casi absoluta oscuridad, ¿no? Eso, unido a la escasa resolución de esta cámara de videovigilancia, hace que las imágenes son las que son. O sea, sí, se ve cómo se produce un asesinato brutal, brutal. Y queremos también dejar muy claro desde la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar y la familia, es decir, tenemos absolutamente claro que esas víctimas tienen todo el derecho a la justicia. Las personas, los perpetradores que hicieron eso, tienen que pagar por lo que hicieron. Pero, ojo, con una salvedad, evidentemente. No queremos la pena de muerte para Pablo, no la queremos para nadie. Pero tienen una responsabilidad. El luchar contra la pena de muerte no significa luchar por la impunidad, quede claro. Bien. Perdón, se me olvidó decir, voy a tirar para atrás. Se me olvidó decir que a la vez que se producen estas imágenes, a cierta distancia de ahí, en otra casa de Florida, ocurre un incidente familiar. Una chica que se llama Tanya es pillada literalmente en la cama, en fin, de estas cosas de la juventud, ¿verdad?, con su novio, Pablo Ibar. Misma fecha, misma hora, ¿no? Se monta una zapatiesta familiar que os lo podéis imaginar, en fin, como ocurre siempre en estos casos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué te has creído? ¿Que esto es una casa? En fin, este tipo de follones, ¿no? No estaban los padres de Tanya, estaban en Irlanda, si no me equivoco, hay unas llamadas telefónicas, en fin, un escándalo de cuidado, ¿no? Y eso ocurre a la vez. Es muy importante. Claro, cuando luego, más adelante veremos, detienen a Pablo, la familia de Tanya dice, ostras, sí, vale, este desgraciado le pillamos en la cama y tal y cual, pero no es un asesino. No es ningún asesino, si estaba aquí, ¿no? Bien. Entonces, el 16 de julio detienen a Pablo en relación con cargos formulados por la policía de Miami-Dade que no tienen ninguna relación con esta historia. Tienen que ver con, en fin, historias de trapicheos de droga, etcétera, que si queréis, luego si hay en el turno de preguntas, pues podremos detallar, ¿no? No hay ningún problema. Pero, insisto, el propio Pablo en multitud de entrevistas ha dicho él mismo, ¿no?, que él no se considera que en su época ahí pues fuera ningún angelito, ¿verdad? Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es ser un asesino, evidentemente. El 8 de agosto, Pablo Ibar y Seth Peñalver son acusados de haber cometido estos 3 homicidios que podrían conllevar la pena capital en el condado de Broward.
El 23 de marzo del 95, Cayo Morgan, el abogado de oficio, es nombrado abogado de oficio de Pablo. Y en mayo del 97, pues se inicia el juicio conjunto, en aquel momento, de Pablo Ibar y Seth Peñalver, los dos acusados. El 25 de enero del 98 se produce el primer juicio. Bueno, mejor dicho, se inicia mucho antes, en el mayo del 97, como hemos dicho, pero el 25 de enero este primer juicio concluye sin unanimidad por parte del jurado y, por tanto, se declara juicio nulo. Volver a empezar. Esto es un análisis que veis aquí, hecho por un experto en reconocimiento facial. Es un experto de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, es el experto al que recurre Scotland Yard con regularidad. Y ven ustedes aquí pues 3 fotos. En estas de aquí vemos a Pablo en la cárcel. En las del centro, la imagen del perpetrador sacada del vídeo de videovigilancia, cuando al revolver todo eso y tal, se quita esa especie de trapo o camiseta que lleva encima, se limpia el sudor, eso se ve en el vídeo, se limpia el sudor, la tira y de ahí se saca esta foto. Y las otras fotos son de Pablo en el momento de su detención. Bien. ¿Se parece? ¿Se parece Pablo a la imagen del medio? Sí, sí se parece, sí, evidentemente. Pero creo que, vamos, si yo tuviera unos años menos, estuviera más delgado, menos entradas que tengo aquí, me parecería, y me dejara un poquito bigote, me parecería también. Y algunos de los que veo aquí en esta sala, con un bigotito y las condiciones lumínicas idóneas, también. Decir que se da el hecho de que realmente esta es la única prueba de cargo, porque en ese revolver, en la escena del crimen, que están buscando algo, dejan multitud de huellas dactilares. Ninguna de esas huellas dactilares coincide con las huellas dactilares de Pablo. 54 huellas dactilares se recogen. Ninguna coincide con Pablo. El ADN recogido en el lugar del crimen, se limpia el sudor, el ADN de ese sudor no coincide con el ADN de Pablo. ¿Cómo se puede condenar a muerte a una persona en esas circunstancias? Sigamos viendo un poco cómo fue. El 11 de enero del 99 se da inicio al nuevo sumario de cara pues, al nuevo juicio. No se había llegado a una unanimidad para un verdicto, por tanto, empezar de nuevo. El 26 de enero del 99, Cayo Morgan, el abogado de Ibar, es detenido por agresión a una mujer embarazada. Ya en una ocasión anterior se había interrumpido también el juicio, en otra ocasión, porque el abogado Cayo Morgan estaba aquejado de una fuerte dolencia hepática y fue necesario también interrumpir el juicio. Es evidente que un abogado en esas circunstancias no está en condiciones, no ya de llevar un caso de pena capital, si me apuran, ni de llevar un caso de multa de tráfico. Por tanto, al haber tantas interrupciones, el juez decide, esto tiene que seguir, vale, se interrumpe lo de Pablo, pero el caso de Seth Peñalver sigue, se separan las piezas y siguen caminos independientes. El 17 de abril de 2000 comienza el segundo juicio por separado ya de Ibar. El 14 de junio del 2000 Ibar es declarado culpable. ¿Cómo se puede declarar culpable a una persona solo con esa foto borrosa? También hay unas identificaciones por testigos oculares que digamos en el juicio, en el careo y demás, pues caen por su propio peso, o sea, no son, digamos, aceptadas. Y también
hay, multitud de irregularidades, una rueda de reconocimiento en la comisaría, en donde ponen a Pablo, pero previamente a la persona que tiene que identificar al perpetrador le aleccionan. ¿A qué es este? ¿A qué es este? Y tal, ¿no? Y en una primera rueda de reconocimiento la persona en cuestión dice, no sé si es este, Pablo, o este otro. Bueno, pues tal. Al día siguiente, todo esto, dicho sea de paso, en ausencia del abogado de Pablo, ¿no? Al día siguiente repiten la rueda de reconocimiento con Pablo, pero sin el otro. Sin el otro. ¿Qué va a decir la persona? Ah, pues Pablo. Y eso es lo que hay, no hay más. Eso... Perdón, y le dio 7 segundos. Dale. Esa persona le vio con el coche blindado de tinte 7 segundos la mitad de cara. A la persona que salió de esa casa. Y esa persona lo reconoce de esa manera. Bien. Entonces, Ibar es declarado culpable. El 24 de julio de 2000, el jurado recomienda, saben ustedes que en Estados Unidos estos juicios tienen dos partes. Una en donde se declara culpable o inocente y otra completamente independiente en donde se decide la condena, ¿no? Entonces, en el 24 de julio, el jurado recomienda la pena de muerte para Ibar, en una votación de 9 contra 3, y entre tanto, el caso de Seth Peñalver, que, como dijimos antes, sigue su propio camino, el 27 de julio de 2000, Seth Peñalver es condenado a muerte en otro juicio. El 28 de agosto de 2000, el juez de primera instancia del condado de Broward, Daniel Andrews, condena a muerte a Ibar. El 2 de febrero de 2006 planteamos, pues lógicamente inmediatamente después, en 2000, planteamos recursos ante el Tribunal Supremo de Florida. 6 años se tiran en el Tribunal Supremo de Florida para decidir. Pues el 2 de febrero de 2000 revocan la declaración de culpabilidad y la sentencia de muerte de Seth Peñalver y declaran que hay que repetir ese juicio, ¿no? El 9 de marzo, unas semanas después, estamos todos ilusionados, me acuerdo yo, esto ya está cantado. Pues, ya con esto, si eso es así para Seth Peñalver, para Pablo, pues no, mazazo. Uno de los primeros mazazos, posiblemente el más fuerte, pero uno de los primeros, ha habido más, pues se confirma la declaración de culpabilidad y la sentencia de muerte de Pablo Ibar por el Tribunal Supremo. Diréis, ¿cómo es posible? Pues si leen ustedes la sentencia del Tribunal Supremo de Florida, siguen preguntándose cómo es posible. Porque la sentencia dice, reconocemos que hay exactamente las mismas irregularidades en el caso de Pablo que en el caso de Seth Peñalver. Pero nos creemos la foto. Nos creemos la foto. Es así. El 20 de febrero de 2007, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos deniega la revisión del caso de Ibar. Esto conviene explicar brevemente, esto es bastante habitual. El Tribunal Supremo de Estados Unidos recibe montañas ¿cómo diría yo?, de apelaciones, ¿no? Entre ellas las de pena de muerte, evidentemente. Y si no, digamos, si se limitan en una primera visión siempre a decir, bueno, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Tribunal del Condado le condena, el Tribunal Supremo, además de Florida, encima lo ratifica, pues vamos, muy difícil, salvo que haya unos argumentos que a ellos les llame mucho la atención, que en este caso no sé por qué no les llamó la atención. Yo creo que ahí había munición para eso y para muchísimo más, pero bueno, básicamente lo tramitan, además, pues como una cosa más, pues fuera. Seguimos. El 19 de febrero, por tanto, es de 2008, cuando Ibar presenta una moción de revisión postcondenatoria solicitando la anulación de la declaración de culpabilidad y la sentencia de muerte por haber carecido de una defensa letrada eficaz.
por la supresión de pruebas favorables a Ibar por parte del Estado de Florida. Es decir, ya no estamos cuestionando el fondo del asunto del ADN, en fin, no, ahora ya estamos hablando de los derechos procesales de Ibar a una defensa letrada eficaz, derechos constitucionalmente reconocidos en la Constitución de Estados Unidos, y, bueno, pues por esa otra vía volvemos al tribunal que le condenó a muerte. Nosotros sabíamos, ya nos avisó el abogado que ya teníamos entonces y seguimos teniendo, Benjamin Waxman, que, bueno, es muy difícil, y creo que esto ocurre aquí también, es muy difícil que un mismo tribunal se desdiga de una decisión suya propia, ¿no? Estadísticamente ocurre, pero pocas veces, ¿no? Entonces sabíamos que, bueno, tenía aquello pues poco recorrido en ese tribunal. No obstante, ¿qué ocurrió? Si os acordáis, pues justo cuando planteamos esa moción, familiares de Pablo y el abogado Benjamin Waxman aparecen en un programa de televisión de máxima audiencia de habla hispana en Florida, en Miami, y allí bueno, pues les dan a conocer el caso, ¿no? Y una persona ve ese programa y llama al programa y dice: yo sé quién es el perpetrador. El perpetrador no es Pablo Ibar, es un tal William Ortiz. Le conozco yo, además la forma en que anda es igual que con la forma en que anda este señor por el vídeo. Estoy seguro que es él. Vale, pues lógicamente nosotros tomamos de esas declaraciones del testigo y las planteamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues desde abril de 2009 a octubre de 2010 hay una litigación pesadísima para hacer los cotejos de huellas dactilares y de ADN. Sobre todo, pesadísimo con el ADN. El Estado de Florida lo único que hacía básicamente era poner palos en las ruedas, exigir que el laboratorio en cuestión pues cumpliera no sé qué normas de calidad, etcétera, etcétera y tal. Todo era inconvenientes y esto hizo dilatarse enormemente el periodo, ¿no? Esta fase del periodo. Recordarán seguramente ustedes, si han seguido el caso, cada X tiempo el juez organizaba lo que llaman ahí status conferences, que aquí pues traducido sería pues conferencias de seguimiento, que vienen a ser esas reuniones que vemos en las películas cuando el juez lleva al despacho a las partes y hablan de las reglas del juego y tal, ¿no? Figura ahí en el derecho norteamericano. Lo que pasa es que en el estado de Florida eso no se hace en el despacho del juez, eso se hace en la sala de audiencias con luz y taquígrafos, ¿no? Pero una tras otra, había una cada mes y medio, una tras otra, eran trámites de 5 o 10 minutos. Nada. ¿Cómo va el tema del ADN? Ah, no sé qué, los certificados de calidad, no sé qué tal. 5 minutos, fuera. Dentro de un mes y medio volvemos. ¿No? Bien. Febrero de 2012, por fin, hechas las huellas, los cotejos, que salen negativos, tanto el de huellas dactilares como el de ADN. Bueno, ojo, cuando salieron esas noticias de que los cotejos habían sido negativos, había medios de comunicación a veces aquí que decían: se desvanece la esperanza para Pablo Ibar y tal. Y yo decía, pero no, es decir, lo único que pasa aquí es que se demuestra que no es William Ortiz. ¿Y cómo se demuestra? Pues porque no cotejan las huellas dactilares ni el ADN, pero es que tampoco con Pablo. Por tanto, realmente yo no veía eso como algo negativo, yo lo veía como, si acaso, más munición para nuestra causa, ¿no? Entonces, por fin, en febrero de 2012, el juez del circuito del condado de Broward niega la moción de revisión postcondenatoria planteada por Ibar. Insisto, era lo que teníamos más o menos previsto. El chasco no nos lo quitó nadie, eso es evidente, porque siempre te queda un poco esa esperanza, ¿no? Pero bueno,
marzo de 2012, el año pasado, pues apelamos contra la denegación de revisión postcondenatoria ante el Tribunal Supremo de Florida. Ahí las estadísticas nos son, en principio, bastante más favorables para este tipo de casos. Y en junio de 2012 da comienzo el tercer juicio contra Sez Peñalver. ¿Os acordáis? En 2006 el Tribunal Supremo de Florida dice: repítase el juicio. 6 largos años tardaron en repetir el juicio. Tampoco es de extrañar, es decir, vayan ustedes a buscar testigos del año 94, a saber dónde están, en fin, es algo no es sencillo de hacer. Y luego ya, bueno, en diciembre del año pasado, el 22 de diciembre, Peñalver es declarado inocente de todos los cargos y puesto en libertad. Yo creo que esto ya es otro argumento de gran peso que llevamos nosotros ahora también al Tribunal Supremo de Florida, ¿no? Bien, ¿y ahora qué? Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Opción A, que el Tribunal Supremo de Florida declara nulo el juicio que le condenó a muerte y ordena la repetición del juicio. Es lo que venimos pidiendo desde un principio. La familia, ni el propio Pablo, jamás han dicho quiero salir en libertad así de rositas sin más. No, 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 yo quiero un juicio en condiciones, ¿no? O opción B, esperemos que no se dé, que el Tribunal Supremo de Florida rechace la apelación de Ibar, y en ese caso pues tendremos que recurrir a la jurisdicción federal, solicitando la nulidad del juicio y la repetición del mismo. Yo, francamente, no quiero ni pensar en la opción B, sobre todo por lo que supone económicamente. Ya, si económicamente lo que vengo relatando a nivel de jurisdicción de Tribunal de Florida llegara a la repetición del juicio, eso nos va a suponer, bueno, pues del orden de $1,5 millones en total. Pues no quiero ni pensar en la jurisdicción federal, es que no quiero ni pensar en ello. Bien, recomendación. En fin, sobre todo cuando salen estas declaraciones, estas valoraciones a veces en medios de comunicación, como la que os he relatado anteriormente, ¿no? Se desvanecen las esperanzas de Pablo Ibar. Ya, vamos, poco menos que nos lo ejecutan. No, todavía queda recorrido. Pero eso no quita, ojo, que no se confunda el mensaje. No, con esto no estoy diciendo que no pasa nada. No, 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 pasa. Lleva muchísimos años en la cárcel. Esto tiene que acabar ya, ¿vale? Pero todavía queda recorrido. Y ojo con las interpretaciones, ¿no? También, por ejemplo, lo último, habréis visto esta última entrevista de Pablo en el Dominical del Grupo Vocento, creo que el fin de semana pasado, en donde se hablaba, por ejemplo, de que dentro de 5 meses va a haber un momento crucial en el caso de Pablo, como diciendo, dentro de 5 meses, poco menos que se decide la cosa. No, lo que va a pasar dentro de 5 meses es cuando nos juntamos en el Tribunal Supremo de Florida las partes, la defensa de Pablo y el Estado de Florida, presentaremos nuestros argumentos. Y, bueno, ya saben ustedes, nosotros tenemos plazos con la justicia no tiene plazos contigo. Entonces, bueno, a esperar. La última vez, Tribunal Supremo de Florida tardó 6 años. Esperemos que esta vez tarde menos, ¿no? Y una observación, a menudo se nos pregunta, ¿no? ¿Son ustedes optimistas, pesimistas con el caso de Pablo y tal? Miren, no... Esa no es la clave. El optimismo te puede llevar a bajar la guardia, ¿no? Esto va bien, viento en popa, ya está, ¿no? Y luego te llevas unos chascos de cuidado. Y el pesimismo, lo mismo pero al revés, es decir, esto está perdido, pues bajas el nivel de trabajo porque total está perdido, ¿no?
No, esas claves no son. La clave es la determinación. Vamos a sacar a Pablo del corredor. Muchas gracias. Bueno, pues ahora se abre un turno de preguntas que podéis empezar a hacer si alguien tiene interés en preguntar a cualquiera de los que están aquí sobre su experiencia o sobre el futuro. Tenemos que darte esto. Micrófono. Sí, no sé cómo funciona. Decía muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Montenegro, soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador y escuchando todas las narraciones de los amigos, pues quiero externar mi solidaridad con ustedes, con sus familiares. Sinceramente es un tema muy delicado, muy difícil a veces de entenderlo por algunos, pero los que hemos estado trabajando por la defensa de los derechos humanos entendemos. Creo que merece luchar mucho sobre el tema de la erradicación de la pena de muerte. Nosotros pues pasamos un momento difícil y más que todo una pregunta es un comentario, pues verdad. Pasamos un momento difícil y comprendo a cada uno de ellos porque yo precisamente estuve en la cárcel durante 15 días siendo sometidos a tortura y luego 8 meses en la cárcel ya acusado. Entonces en aquella década de los 80 muchos no sabían si se les aplicaba directamente lo que era la pena de muerte, pues, ¿verdad? O sea, desapareciendo o asesinando a las personas. En ese sentido nosotros tenemos actualmente también varios compatriotas en los Estados Unidos, en Cuba, donde están esperando en esa sala de la muerte, pues, ¿verdad? Y luchando por sobrevivir y ese tormento tan grande que tienen sus seres queridos también. A nosotros en la comisión nos ha llegado varias peticiones de esos compatriotas salvadoreños en Estados Unidos donde están sufriendo lo que decía la tortura, esa tortura psicológica que día a día no les dejan sentirse bien, ni mucho menos a sus familiares. En ese sentido nosotros, créanme que tanto en lo personal nos identificamos con el dolor de ustedes, con el dolor de la familia, con ese esfuerzo tan valioso que cada uno han hecho, con ese esfuerzo tan importante que debemos de hacer por lograr la erradicación de la pena de muerte. Nosotros precisamente en El Salvador se ha erradicado la pena de muerte, pero no en el caso de conflicto, en este caso de guerras, ¿verdad? Entonces, quería comentar eso porque quería realmente externar mi posición en solidaridad con ustedes y pues yo creo que es importante también de identificar que el sistema de justicia muchas veces falla, ¿verdad? Y esto, lo que ustedes han narrado y lo han mencionado, es una falla que imagínense en un país tan grande como los Estados Unidos, se supone que hay una justicia bastante completa, pero no lo es así. Y eso sucede en muchos de nuestros países. En España no lo sé, pero en otros países falla. El nivel de sistema de justicia muchas veces es cómplice precisamente de esa situación, de esa zozobra, de esa inquietud que tiene toda la comunidad que sufre esa misma situación. El Salvador ha sufrido por falta de un sistema de justicia más operativa, que sea más transparente y más investigativa. Entonces, quiero decirles eso, pues me ha encantado mucho estar con ustedes, realmente escuchar los testimonios de ustedes, me llevo un mensaje mucho más para
hablar con los compañeros de las oficinas también para mostrar nuestra solidaridad a todas estas personas que están en la antesala de ese proceso tan doloroso. Gracias. Sí. Hombre, con el compañero del Salvador decirle que por supuesto la solidaridad es mutua, ¿no? Y que sepa que en España también se abolió la pena de muerte en 2 fases. Aquí, pues, se suele decir la pena de muerte se abolió con la Constitución. De hecho, se ha dicho en esta sala, ¿no? No es exactamente así. En la Constitución, cuando el año 78 se abole la pena de muerte para los delitos en jurisdicción civil ordinaria, digamos, pero se retiene en la jurisdicción militar para determinados crímenes en caso de guerra. Fue muy difícil, se consiguió la abolición en el año 95, la abolición total, y sobre todo yo diría que lo más difícil, y puede que en el caso de El Salvador pueda ser igual, ¿no? No lo sé. Se nos decía, pero bueno, pero si aquí no va a haber una guerra nunca, hombre, si es total, eso no, ¿qué más da, no? Y tienes que tener una batería de argumentos muy bien preparados, ¿no? Aunque en el caso de la pena de muerte en el Código Penal, vamos, en circunstancias de guerra, yo creo que es bastante sencillo. Quiero decir, si la pena de muerte es un trato cruel, inhumano y degradante, que se presta en multitud de ocasiones a decisiones arbitrarias, en un ambiente de guerra, esa arbitrariedad es todavía mucho mayor. Y por tanto, si cabe, no sé, parece mentira, ¿no? Parece que muchos países siempre pasan por esos 2 escalones. Primero, el de abolir la pena de muerte, digamos, en delitos en tiempo de paz, comunes del Código Penal, ¿no? Y luego los de jurisdicción militar, cuando igual debería ser al revés, pues que en un caso de guerra es donde más arbitrariedades se van a dar. Pero vamos, si está interesado, yo participé un poco en esa campaña en otra organización, en Amnistía Internacional, que tengo aquí unas compañeras además, que a ver si nos tomamos algo después, pero que si quiere, vamos, pasamos la experiencia y si podemos ayudar en algo, encantadísimos. Sí. Yo soy vicepresidente de la organización que preside Emilio y miembro en España de la FIP, presido la FIP en España. Me encontré aquí una compañera, yo fui en mi época joven diputado en las primeras Cortes de Castilla y tal. Yo el día 21, 22 y 23 estaré en París, de allí a los 4 o 5 días volveremos a repetirlo en Canadá y me voy a encontrar con unas personas que ya llevamos un tiempo siendo amigos, porque coincidimos en una actividad muy paralela a esta, pero es sobre la situación en Irán. Con Giuliani, el que fue alcalde de Nueva York, con Patrick Kennedy, el hijo del senador Kennedy, y unas personas relevantes de Estados Unidos. Tengo acceso personal por una organización que pertenezco internacionalmente, que nos reunimos en conventos de vez en cuando. Yo podría, personalmente, si es esas personalidades, algún gobernador, puede servir para algo, para lo de Pablo Ibar. Me pongo a tu disposición. Y mira, ayer mismo estuve en la rueda de prensa que se hizo con unas pequeñas notas que cogí de Joaquín y una fotografía. Hoy le ha salido un reportaje en 19 periódicos de España, es decir, que tengo una posibilidad de hacerlo. Ya te digo que soy jubilado, tengo 67 años casi, y mi actividad pues siempre ha estado dentro del mundo de los derechos humanos, y con la maestría de Emilio. Yo no soy abogado, soy politólogo. Si tú consideras que esas personas o algunas personalidades
puedan hacer algún acto público en favor de Pablo Ibar, yo personalmente me comprometo a que algunas personalidades muy relevantes de Estados Unidos puedan hacer alguna proclama de que se revise o tal, o que participen en lo que consideréis oportuno, a través de la Federación de Derechos Humanos, y personalmente yo, a nivel individual, que soy el que soy conocedor de estas personas, me pongo a vuestra disposición. Por supuesto que sí, vamos, toda ayuda es poca, toda ayuda es poca. Sí que también yo creo, un poco dentro de ese espíritu que yo decía antes de ni optimismo ni pesimismo y de determinación y de ser fríos, tienes que ser igual de frío que el estado de Florida, ¿no? Saber quién tienes enfrente y tal, ¿no? A ver, en España hay cierto debate sobre la independencia del Poder Judicial. Que si lo es, que si no lo es, en fin, hay opiniones para todos los gustos. Yo creo que esto en Estados Unidos no se da. Nos podrá gustar más o menos el sistema norteamericano, pero sí que hay una separación, pero vamos, absolutamente tajante entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ¿no? En ese sentido, que vaya a haber digamos, pueda haber una influencia del Ejecutivo, sea el federal, sea el del Estado de Florida, etcétera. Con el caso de Pablo, ojalá demostraría que teníamos pues presión, capacidad de presión y tal, ¿no? Pero lo veo muy difícil, francamente, por esa circunstancia, ¿no? Ahora bien, con esto no pretendo decir que no se haga, todo lo contrario, hay que hacerlo, si acaso con más ahínco, ¿no? Porque espero que no, toco madera toda, si las cosas vinieran muy mal dadas, el único momento en el proceso norteamericano en donde el Ejecutivo sí tiene una intervención decisiva es al final del todo. Esperamos no llegar ahí. Esperamos no llegar ahí. Yo tengo todas mis esperanzas puestas en el Tribunal Supremo de Florida. Porque, bueno, en fin, vuelvo a decir, y los argumentos es que claman al cielo, ¿no? Pero sí, por favor, hacer esa presión, porque puede por lo menos ir construyendo un clima que, si vinieran las cosas mal dadas, pues nos podría ayudar, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Vale la pregunta para cualquiera de los tres o de los cuatro. Yo quería saber, la Embajada de España, o las embajadas en este caso, puesto que es más de un país, ¿cuál ha sido la actitud de las embajadas? ¿Os habéis sentido apoyados realmente? Y no digo apoyados una sola vez, sino todos estos años, si han estado ahí con vosotros, si os han animado, si os han apoyado. Yo un poquillo. Yo personalmente sí. Me venían una vez al mes. Incluso cuando salí del corredor de la muerte, aún venían a visitarme. Me llevaban 2 revistas y preguntaban qué tal estoy, si hay algún reclamo, algún queja o no. No puedes decir nada en la cárcel donde estuve, o no puedes decir nada en sentido de que es peligroso para tu vida. Pero decía mucho cuando venían, porque en la cárcel donde estuve yo había muchos que fallecían y nadie les cogían. Se quedaban ahí. Por lo menos ellos saben, si me muero adentro por cualquier cosa, por lo menos alguien va a buscarme, no solamente mi familia, sino un Estado. Y eso dice mucho, mucho. Y eso era un apoyo enorme para mí. Gracias por la pregunta. Yo, para decirlo muy breve, yo aquí creo que las personas que conozcan un poco el gobierno y las personas que me han apoyado lo tienen muy claro, que
el apoyo que recibí a nivel del consulado español fue tremendo, fue increíble. Os puedo decir que recibía una llamada todos los jueves, o bien del vicecónsul o el cónsul el mismo. El vicecónsul, casualmente, Miguel Ángel Carrasco, no llegué a darle ese abrazo el día que salí, porque casualmente el mismo día, un 6 de junio, faltó. No llegué a dar ese abrazo que hubiese querido darle. Y el día que se me declaró inocente, pues no llegué ni a decirle gracias. Consulado español, increíble. El Senado, increíble. Las visitas, todo eso contribuyó a que pasara de recibir el maltrato físico durante los primeros meses y años a los últimos 2 años recibir un trato privilegiado, no solo yo, sino los 13 compañeros que estaban dentro del corredor del pabellón nuestro, gracias a las visitas del cónsul, del Senado, y la verdad a nivel español no puedo quejarme para nada del gobierno y de la actuación de todos los políticos y de todos los que estuvieron ahí conmigo. Pues de mi parte prácticamente es lo mismo. Precisamente hace 2 semanas ha tenido Pablo diríamos una congelación muscular o una cosa de esas. Parece que hizo algún ejercicio y se quedó, y al día siguiente al levantarse no pudo levantarse, y él me dijo inmediatamente, fue comunicado, y a él, según lo que él cree, le trataron mejor que a la mayoría. Cuando hay algo así lo arrastran de cualquier manera, si estás bien o mal, y a él parece que le llamaron no a un doctor, pero a un auxiliar de esos que tienen allí, y entonces le dieron un calmante, y luego ya se le informó al cónsul, y el cónsul le llamó y todo, o sea que no nos podemos quejar de esa parte, gracias a Dios. Y lo demás, pues aquí tenemos un testigo que estuvo allí en la primera apelación, así que de esa parte estamos, gracias a Dios, muy, muy contentos, que siempre es una buena ayuda tener alguien que te pueda respaldar. Gracias. Buenas tardes, me llamo Rosa Vindel, soy senadora por Madrid, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Senado, y es muy difícil para mí resumir 15 años de trabajo en el Senado con el resto de senadores de todos los grupos parlamentarios. En primer lugar, pues estoy muy emocionada de ver aquí a Paco Larrañaga, que ha sido protagonista muchas veces en los plenos del Senado, porque tanto Iñaki Anasagasti como cualquier otro senador de cualquier otro grupo se interesaba por ti cuando tú estabas todavía allí. Sufríamos mucho. Joaquín José, ¿qué voy a decir? Yo estuve con él en el juicio. La tarde antes de su juicio yo me peleé, todos los senadores que me acompañaban y yo nos peleamos con un fiscal del estado de Florida. Y bueno, queremos creer que algo hicimos para que no te pidieran la pena de muerte y por lo tanto nos retiramos del juicio. Y bueno, Cándido, querido, que nos queda menos. Se nos está haciendo muy largo, pero nos queda menos. Quiero decir lo siguiente. La cuestión de la pena de muerte, por la cuestión de la pena de muerte y los 5 condenados a muerte, gracias a Dios solo nos queda uno, que es Pablo, todos los senadores de todos los grupos parlamentarios nos olvidamos del grupo parlamentario al que pertenecíamos, nos olvidamos de nuestra ideología y todos pretendíamos y pretendemos lo mismo. Creamos hace años una ponencia, que es un grupo pequeñito de trabajo, muy operativo, una ponencia encargada de estudiar la situación de los presos españoles en el extranjero, con especial atención a aquellos que estaban condenados a muerte. Bueno, hicimos nuestro trabajo, duró año y medio. Yo recorrí, nos dividimos el mundo tan siniestro de la pena de muerte. A mí me tocó, gracias a Dios, lo más difícil, que era la pena de muerte. Y yo he estado en 2 ocasiones con Pablo en el corredor de la muerte. Con permiso de su mujer, la última estuvimos cogidos de la mano todo el rato, que fue una cosa estupenda y muy emocionante. Bueno, aquello se aprobó por unanimidad. Los distintos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora de Mariano Rajoy siguen las indicaciones que aprobamos por unanimidad en el Senado, y solamente
nos hemos habilitado, aquello acabó cuando acabó la legislatura, pero estamos habilitados, el Senado de España, de por vida, hasta que ya no quede ni un solo español condenado a muerte. Esto quiere decir que yo sigo en contacto con Pablo, todas las navidades me manda unos crismas cariñosísimos, se me caen 2 lagrimones y yo le contesto y seguimos en contacto. Cándido sabe que estoy a su disposición, Andrés Krakenberger también, pero no solo yo, sino el resto de senadores. Y esto tengo que decir que es un trabajo muy hermoso y es lo que más puede satisfacer la aspiración personal de alguien que se dedica a la política. Muchas gracias. Sí, decir que dentro de ese espíritu, ¿no?, de no ideologías en cuanto a la pena de muerte, ¿no? Es justo reconocer que Rosa Vindel fue una persona también clave cuando la abolición de la pena de muerte del Código Penal Militar, ¿no? Dicho esto, también decir que, bueno, la pregunta era cómo se porta en fin, el Ministerio de Exteriores, los cónsules y demás, ¿no? Hombre, tenemos una cosa muy buena, la verdad, ahora, y es que Santiago Cabanas, que fue cónsul en Florida años y años, y que estuvo mucho tiempo con Pablo, hacía visitas regulares, y yo creo que incluso él fue incluso un poquito más allá de su papel de cónsul. Creo que tuvo incluso un interés personal muy sincero, ¿no? Él ahora, vamos, ya con el anterior gobierno y sigue ahora en un puesto, no sé exactamente, nunca recuerdo muy bien exactamente el puesto que tiene en el ministerio, pero viene a ser el número 3 del ministerio, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues eso siempre es una baza, ¿no? Sí que quisiera decir que, bueno, estamos en una situación de crisis económica. La asociación en su día batalló para tener partidas económicas tanto en lo que es los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca, puesto que, bueno, pues Pablo es de ascendencia vasca, ¿no?, como aquí en el Congreso de los Diputados y en el Senado. También ahí vimos que no había había diferencias, yo creo, sobre todo en el cómo y tal, pero bueno, sí que hubo un apoyo generalizado, pero evidentemente la crisis nos está recortando esas partidas, ¿eh? No pretendemos ser más guapos que nadie y que no nos recorten a nosotros, eso no es realista, ¿no? Pero sí decir que, bueno, que es una situación muy preocupante, en una situación en donde se trata de costear los gastos de la defensa de una persona condenada a muerte, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que la cosa mejore un poquito y que podamos pagar ya, digamos, los gastos de la defensa legal de Pablo sin demasiados problemas, ¿no? Hola. Yo soy Silvia Paz, soy la persona encargada de llevar las quejas de los presos españoles en el extranjero en el Defensor del Pueblo. Tenemos la queja de Pablo Ibar en junio de 2012, la anterior defensora en funciones, María Luisa Cabadellano. No sé si se me escucha por aquí, sí. Tuvo la oportunidad de visitar a Pablo Ibar y la actual defensora, Soledad Becerril, es un tema que le preocupa. Hemos tenido una reunión con la Dirección General de Españoles en el Exterior, se planteó este tema, se ha pedido colaboración a la Fiscalía General del Estado, ya que el Defensor del Pueblo carece de competencias para solicitar a las autoridades extranjeras judiciales colaboración, pero sí el Ministerio Fiscal puede colaborar. Entonces se ha pedido que en la medida de sus posibilidades colabore. No sé si usted recibe las comunicaciones. Nosotros nos carteamos con su hijo. No sé si a usted le llegan las comunicaciones del Defensor del Pueblo. No sé. En todo caso, expresarle la solidaridad y que la actual Defensora del Pueblo le preocupa y está encima del caso. Nada, muchas gracias. ¿Hay una pregunta más, no? Bueno, pues entonces daremos por finalizada esta jornada única prácticamente, porque tenemos aquí a dos excondenados a muerte, uno que todavía tenemos que ayudarle, como ha dicho Andrés, como he dicho también yo,
Y en representación de la única persona que no está aquí, que no puede estar, ha venido su padre y ha venido Andrés, que es la persona también que trabaja mucho por él. Muchas gracias por venir. Os esperamos a la mayoría o a todos los que podáis en este congreso que se celebrará aquí en Madrid del 12 al 15 de junio. Y, bueno, gracias por venir, gracias por vuestra atención y gracias por vuestra solidaridad.